Los cerámicos. Esta clase de video será introductoria al tema de cerámicos que el alumno deberá completar con el apunte. La mayoría del tema está tomado del libro de Engineering Materials 2, An Introduction to Microstructure, Processing and Design de Michael Ashby. La cantidad de tipos de cerámicos diferentes es muy grande, pero los podemos dividir en estos 5. Vidrios, hechos la mayoría de sílice. En todos los vidrios existe lo que llamamos temperatura de transición vítrea o temperatura de Glass. Esta característica es tan importante que por ese motivo algunos autores lo consideran un tipo de material distinto a los 3 conocidos por nosotros, es decir, los cerámicos, los polímeros y los metales. Pero para nosotros seguirá siendo cerámico y en las próximas clases veremos la importancia de la temperatura de Glass. Cerámicas vítreas o productos de arcillas, tipo tazas, sanitarios, tejas, ladrillos, etc., constan de fases cristalinas que se elaboran en forma plástica con agua y luego se secan o se hornean formando una película vitrosa entre las fases cristalinas basadas en sílice. Cemento y hormigón, llamado concreto en otras partes del mundo. El cemento es una mezcla de cal, sílice y alúmina. El hormigón es cemento más arena y piedras. Rocas y minerales, incluido el hielo. Cerámicas de alta performance. A pesar de que varias de las propiedades de estos 5 tipos de cerámicos suelen ser distintas, todos ellos comparten una propiedad en común: son frágiles. Esta propiedad hace que su empleo tecnológico sea limitado. Por otra parte, tenemos que los cerámicos son generalmente baratos. La mayoría están compuestos de oxígeno, carbono o nitrógeno, con metales como el aluminio o metaloides como el silicio. 5 elementos que se encuentran entre los más abundantes de la corteza terrestre. Si bien los gastos de fabricación pueden ser altos, los ingredientes son muy económicos. El alumno deberá leer del apunte las principales características de cada uno de estos 5 tipos de cerámicos. Los cerámicos y los metales son muy parecidos, son como hermanos. Comparten con ellos el hecho de que se pueden construir diagramas de fases, al igual que en las aleaciones metálicas, para obtener aleaciones cerámicas. Aquí tenemos un ejemplo de diagrama en cerámicos, en donde los componentes del diagrama son la sílice, que es el óxido de silicio, tiene varias formas como ser la cristobalita, la tridimita o el cuarzo a más bajas temperaturas, todas ellas son dióxido de silicio, y la alúmina, que sería el óxido más estable de aluminio. Estos 2 componentes vienen a reemplazar a los que poníamos con letras A y B en los diagramas de las aleaciones metálicas, o el hierro y la cementita en el diagrama del hierro-carbono. Recuerden que la cementita también tenía una fórmula estequiométrica como la que tienen la sílice o la alúmina. Aquí tenemos 2 eutécticos, aquí un intermetálico, que es la mulita, y esto sería un cambio de la estructura de tridimita a cristobalita. Fíjense en las temperaturas, que son muy altas, y esta es una de las diferencias con los metales, que en general las transformaciones se encuentran a más bajas temperaturas. En este gráfico, a más bajas temperaturas, veríamos el cuarzo. También los cerámicos se asemejan a los metales en que forman granos, como los que estamos viendo en la figura. Vemos granos, vemos segundas fases, como por ejemplo sería la cementita en la ferrita. Vemos poros y vemos fisuras. Las diferencias aquí con respecto a la microestructura de los metales es que los granos presentan bordes más rectos, con ángulos más marcados, debido a que los enlaces químicos les obligan a los granos a acomodarse según cómo estos deben disponer de sus electrones, ya sea ceder o compartir, cosa que no ocurre con los enlaces metálicos. Esto también repercute en el hecho de que encontremos más fisuras que en un metal. Las fisuras están ubicadas en los bordes de granos, que se producen por diferentes coeficientes de dilatación térmica de un grano con el otro, cuando se tratan de distintas fases, por diferentes elasticidades y por la falta de deformación plástica. Con respecto a los granos cerámicos tenemos que hacer otra aclaración. En el caso de los vidrios, no tenemos granos, sino que estos forman un continuo desorden. Recuerden que los granos están ordenados y los bordes de grano no. Y como los vidrios son todos desordenados, entonces es todo un mismo continuo. Lo mismo ocurre con varios polímeros que son amorfos, o con los vidrios metálicos, que son aleaciones metálicas sin estructura cristalina, y por eso se los denomina vidrio o amorfos. Pero con enlaces metálicos conducen la electricidad, tienen magnetismo, poseen cierta deformación plástica. Los volveremos a mencionar más adelante. Todos son amorfos y no tienen granos. Esta figura intenta mostrar la diferencia entre los cerámicos y metales. Vemos los electrones delocalizados de los metales
que les permiten la deformación plástica particular que tienen, fundamentalmente por el movimiento de las dislocaciones. En el caso de los metales, ¿qué dificulta el desplazamiento de las dislocaciones? En primer lugar, las tensiones en la red, como por ejemplo debido a elementos solubles, precipitados como la cementita en el acero, o una gran cantidad de dislocaciones, más de las necesarias, también producen tensiones y producen un endurecimiento en el material. Un tamaño de grano excesivamente chico, esto limita el camino de las dislocaciones, o un tamaño de grano excesivamente grande, esto es porque reducimos los sistemas de desplazamiento. En el caso de los cerámicos, estos también presentan dislocaciones, pero la dificultad para desplazarse es muchísimo mayor que en los metales, y por eso la deformación plástica es despreciable. Los cerámicos covalentes tienen los electrones íntimamente comprometidos, las órbitas de sus átomos están solapadas para poder compartir los electrones, lo cual hace muy difícil el desplazamiento de los átomos y por lo tanto la deformación plástica. Y los cerámicos iónicos, que si bien sería posible la deformación plástica en un sistema de deformación determinado, por ejemplo, porque este anión iría a ocupar el puesto de este otro anión, y no en este sistema, ya que un catión iría a ocupar el puesto de un anión, decíamos que si bien es posible un cierto tipo de deformación plástica, esto sería posible solo en un monocristal, aplicando la fuerza en la dirección correcta, pero no en policristales, ya que un grano se deformaría y el otro resistiría hasta romperse frágilmente. Además, en general los sistemas cristalinos de los cerámicos poseen baja cantidad de sistemas de deslizamiento. En estas figuras vamos a ver por qué un cerámico resiste más a compresión que a tracción. Ya hemos visto en el tema de la introducción a la mecánica de la fractura la existencia de concentradores de tensión dentro de los materiales, y las fisuras son uno de los más peligrosos por sus ángulos muy agudos. Los cerámicos están llenos de poros y fisuras, tienen alrededor de un 20% de poros y fisuras. Cuando una fisura es solicitada con una tensión de tracción, sus extremos tienden a separarse unos de otros, provocando un fallo en la estructura por la rápida propagación de la fisura. Muchas veces, solamente una fisura es la que se propaga. La fisura se propaga a una velocidad cercana a la velocidad del sonido en ese material. En cambio, cuando una fisura es solicitada a compresión, las componentes de las tensiones en la punta, una componente de tracción y otra de compresión, hacen que el camino de la fisura se desvíe paralelamente a la fuerza aplicada. Una vez que la punta de la fisura está paralela a la fuerza aplicada, ya no se da cuenta que está siendo solicitada y deja de crecer. Por eso, un cerámico solicitado a compresión se rompe lentamente y no catastróficamente por el lento progresar de varias fisuras. Entonces, para desarrollar cerámicos más tenaces, tenemos que controlar lo que los hace fallar, es decir, la cantidad y el largo de las fisuras que tienen, mediante el empleo de materia prima de mejor calidad y también de un estricto control de calidad. También podemos frenar la propagación de las fisuras utilizando segundas fases que las detengan, como por ejemplo en materiales compuestos. Otra forma es producir un cambio de fase en la misma estructura por la misma deformación plástica de la fisura. Esto ocurre, por ejemplo, en la zirconita, que cambia de una estructura tetragonal a monoclínica cuando siente una tensión muy fuerte, como sucede en la punta de la fisura. Este cambio de estructura crea una tensión de compresión por una diferencia de volúmenes de la estructura mencionada, que cierra la fisura y se opone a que avance. Por el momento esto es todo. El comportamiento del vidrio lo veremos dentro de los polímeros.